Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Divergentes News. Hoy estamos muy contentos y estamos, vestidos de gala, porque la ocasión y el invitado así lo merece. Estamos con el señor Jorge Vaca. Él es una persona importante aquí en el Perú, aunque él diga que no, y porque además es muy humilde, muy sincero, simpatiquísimo además. Y bueno, al fin se me dio. Estoy muy contenta, de verdad que sí que estoy muy contenta. Gracias por estar aquí, señor Vaca, por compartir y además por invitarnos a su estudio, porque estamos en el estudio de la OIM, aquí en un lado muy bonito, además nos encanta y nos los ha puesto a la orden. Muchísimas gracias. Bienvenido a Divergente, señor Vaca. No, mil gracias por esta invitación. El estudio de grabación SOR Migración, segura, ordenada y regular, pretende no solamente ser un estudio de grabación para el trabajo que realiza la OIM, sino también para que pueda ser utilizado por sociedad civil para poder difundir sus programas. Igual está el Servicio de Naciones Unidas. Me parece importante que Naciones Unidas, sociedad civil, puedan en conjunto con el Estado peruano trabajar para poder asegurar que la población más vulnerable es asistida. No solamente migrantes y refugiados, sino también las comunidades receptoras. Bueno, ustedes, los que no conocen al señor Vaca, bueno, lo presento. Él es un nicaragüense adoptado por el Perú. Creo que llegaste en el 2019 a OIM aquí en Perú. Antes de la pandemia, exactamente, y después hemos estado prácticamente encarcelados por el virus. Yo siempre digo que la enfermedad a veces causa más dolor y sufrimiento que que la cura. Es peor que la enfermedad. En este caso creo que ha sucedido algo parecido, ¿no? Interesante, diría yo. Sí, eso de que cerraron fronteras para impedir que el virus se propagara, al final afectó también no solo la libre movilidad. Yo entiendo la pandemia, pero también entiendo que el impacto en las economías, el cierre de negocios, incrementó el desempleo, la vulnerabilidad de las personas que realmente ya estaban en una situación difícil Nos y contagiamos igual. igual nos Igual nos contagiamos. contagiamos. Pero hemos aprendido todos de esta pandemia y Así es. esperemos que ese aprendizaje en futuras ocasiones se tome en cuenta para evitar los errores y utilizar los aciertos de una forma tal que la gente pueda continuar trabajando y llevando el pan nuestro de cada día a la mesa, ¿no? Sí, así es. Bueno, la OIM es la Organización Internacional para las Migraciones. Mm, El señor Vaca es su mayor representante aquí en el Perú, nicaragüense, como lo dije. Tiene en su sangre el Caribe y ujú. como buen caribeño, pues también es un migrante más aquí en esta tierra de los incas, en el cual nos cobija. En mi caso, estoy de retorno en mi tierra. ¿Cómo ve el proceso migratorio, señor Vaca? Hace unos días la plataforma R4 dio los nuevos o los últimos números y siempre vamos como corriendo, ¿no? Porque no sé si 1.400.000 y tantos migrantes en el Perú es cierto, porque muchos se están yendo, pero tampoco sabemos cuántos muchos son los que siguen hacia otras rutas o otros países o van subiendo a Estados Unidos en todo este sueño americano horrible que va pasando con los venezolanos. No, los flujos migratorios son dinámicos y multidireccionales, sobre todo porque la crisis venezolana en particular se combinó con una pandemia. Cuando me refería al cierre de fronteras para controlar la pandemia, me refería también a que los migrantes, que muchos tenían que caminar porque también incluso el uso de medios de transporte estaba limitado, tuvieron que ingresar por puntos irregulares, ¿no? Uh -huh. Y al final esta política de contención de la pandemia sirvió en gran medida al crimen organizado, a los tratantes y a los traficantes e incrementó la vulnerabilidad de aquellos que en realidad ya son extremadamente vulnerables. Es decir, para que alguien camine a pie
desde su país, pasando por Colombia, después Ecuador, para ingresar a Perú y posiblemente continuar su travesía hacia otros países suramericanos, debe de ser extremadamente pobre, porque de lo contrario podrían haber migrado por otras vías, ¿no? Los más privilegiados inicialmente con esta respuesta para los venezolanos, eh, pues utilizaron medios de transporte aéreo, pero después empezó a salir la clase media y la clase media baja y finalmente la más vulnerable, ¿no? Los más desposeídos. Y eso obligó a que los estados empezaran a planificar de mejor forma para responder a esta emergencia. Sí es cierto que muchos en esa búsqueda de mejores oportunidades para integrarse en las economías analizan las fluctuaciones en los países, en lo político, en lo social, en lo económico, ¿no? En algunos momentos Chile fue un país muy atractivo, en otros se transformó en un país en donde hay unas restricciones para el ingreso, pero también algunas crisis de carácter político que motivaron a que algunos también decidieran migrar desde Chile, ¿no? Eh, Se empezó a utilizar incluso la ruta de Bolivia, Perú-Bolivia, para ingresar a Chile, no necesariamente por Tacna, sino que empezaron a desviarse hacia Desaguadero para ingresar posteriormente a Chile por una zona menos controlada. Al final los estados son los responsables tanto de los ciudadanos de su país como de los extranjeros que residen en el territorio nacional. Nosotros, Naciones Unidas, en conjunto con los organismos internacionales, sociedad civil, tratamos de complementar los esfuerzos del Estado desde lo técnico y desde lo financiero para poder asistir de la mejor forma que estos recursos nos permitan a la población más vulnerable. Y ahí estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, pero también estamos hablando de temas que están vinculados con regularización, otorgarle un documento a las personas para que puedan integrarse a las unidades productivas de los países. Ha sido incluso una variable que ha cambiado por las políticas migratorias del Estado peruano, que en muchas oportunidades, o que incluso desde el principio fue muy abierto, y fue por ello muchísimos venezolanos vinieron aquí al Perú porque había una facilidad con los documentos. Creo que hay dos aspectos que han sido como un factor de atracción, ¿no? El primero es, y parece contradictorio, la informalidad del trabajo. El hecho de que uno puede integrarse a las cadenas productivas de manera informal evita toda una burocracia, aunque el empleador o el que se integra a las cadenas productivas obtenga un pago no necesariamente justo, pero lo necesario para generar un ingreso, ¿no? Es decir, hay empleadores que son verdaderamente consecuentes y integran a sus trabajadores y otorgan un salario digno, pero después hay muchos que están en el sector informal, vendiendo emparedados, sándwiches como lo llaman ustedes, y eso genera también en la población peruana un sentimiento de está compitiendo conmigo cuando yo también estoy en una situación de pobreza bastante alta, ¿no? ¿Cómo controlamos estos aspectos? Es importante, ¿no? ¿Cómo apoyamos al Estado para tratar de regularizar e integrar a cadenas productivas a la población venezolana en todo el territorio nacional? Me parece que es una clave importante para determinar las necesidades del sector público y privado y en base a ellos ofrecer empleo a los venezolanos sin que eso afecte a los peruanos. Y lo digo por esto, porque si nosotros logramos integrar a los profesionales altamente calificados y técnicos, ellos van a generar riquezas y más empleo. Entonces, e incluso podrían incidir en desarrollo en zonas donde se requiere de mano de obra calificada. Estoy hablando, si el 70 o el 80% de la población venezolana se encuentra en Lima y el Callao, ¿por qué no pensar en cómo distribuirlos en todo el territorio nacional
para generar una migración sur-sur gana-gana. Pareciera que no es suficiente nunca, señor Vaca, como para lograr esas metas que lógicamente sería lo más correcto y lo más funcional para el Perú, incluso económicamente. O pareciera que la población o la idiosincrasia del peruano le cuesta tanto entender que la migración es productividad. Bueno, recordemos que hay un 10% de la población peruana afuera y la mayoría salió por varias razones. Primero, por razones de carácter político, Sendero Luminoso, pero últimamente ha sido más en búsqueda de una mejor calidad de vida, a la cual todo el mundo tiene derecho, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 menciona claramente el derecho a salir de tu país y regresar a él. Entonces, este derecho se expresa de manera natural y por eso es que nosotros vemos un 10% de la población peruana afuera. Siempre le digo a los peruanos, cuando tratas a un migrante en Perú, piensa que podría ser tu familiar, tu amigo, ¿no? Y hay que incrementar ese sentimiento de solidaridad y de sensibilidad. El otro aspecto que me parece importante recordar es que Venezuela es un país inmensamente rico. Y el día de mañana tengo la plena certeza que cuando la situación se normalice, muchos de ellos irán a reconstruir su país. Porque pues las capacidades, digamos, en cuanto a riquezas naturales de Venezuela son inmensas. Pero ese estrecho vínculo entre los pueblos latinoamericanos se mantendrá. Porque no es fácil olvidar que residiste en un país por un gran número de años y en donde también estableciste relaciones de trabajo y de amistad. Entonces esos vínculos que nos han unido desde lo financiero hasta lo cultural tendrá un impacto cuando ellos retornen y, ¿por qué no?, posibilidades de negocios, posibilidades de oportunidades para poder Perú participar en la reconstrucción y normalización de Venezuela y Venezuela en reconocimiento también tomar a Perú como un país en donde la inversión es posible y generar un lazo de amistad que perdure en el tiempo. Es decir, esa es la maravilla de las migraciones, ¿no? Así debería ser, pero le ha costado al pueblo peruano entender quizás alguna parte de la población que todavía está como resistente. Pero ¿sabes La por qué? resistencia al cambio también, ¿no? Me imagino. No, yo creo que más bien es porque hay una gran necesidad también en la población peruana. Es decir, la pobreza debería distribuirse de una manera más equitativa, ¿no? Pero es lógico que cuando hay muchos peruanos que sufren de la informalidad del trabajo, el 70-80% de ellos. Así es. Entonces, cuando yo comparo a las poblaciones, digo, pues la verdad no hay gran diferencia, ¿no? Hay tanto pobre peruano que entiende también los orígenes de la pobreza y el por qué se desplazan las personas. ¿Cuántos desplazados internos no tenemos de la Sierra y la Amazonía? Por falta de desarrollo. Entonces el reto es cómo desarrollamos a lo interno, pero también cuando tenemos bonanza, cómo ayudamos a estos pueblos que todos bailamos merengue, cumbia, cha-cha-cha. Bueno, tango es más difícil, pero somos latinos, hablamos el mismo idioma. Es decir, no existen verdaderas diferencias desde lo cultural y lingüístico como para que no nos identifiquemos. Al contrario, el latino cuando está en Europa forma comunidades en donde todos entendemos que partimos de un continente inmensamente rico, que a pesar de las dificultades en cuanto al desarrollo, vamos avanzando. Hay una de las causas por las cuales muchos venezolanos se encuentran preocupados, las multas. Generadas unas consecuencias de la pandemia, otros por irresponsabilidad y otros por errores tecnológicos, incluso desde la misma Superintendencia de Migraciones, porque bueno, eso está hecho por humanos, pero también se puede cometer errores desde allí. ¿Qué va a pasar? Hay un proyecto de ley ahora mismo en el Congreso de condonación, de amnistía, de multa, pero todavía no termina de salir, no sabemos si no existe incluso la voluntad política de que eso de verdad salga. El Perú tiene bastante con las crisis políticas que actualmente se van viviendo. Ahora mismo el presidente anoche anunciaba que hacía una atención para la aplicación de la Carta Democrática aquí en el Perú. ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque eso va sumando, sigue calculando. Mira, yo
en lo político, como buen funcionario de Naciones No Unidas, entiendo. me reservo, digamos, mis opiniones. Lo que yo sí confirmo es la expresa voluntad del Estado peruano con sus diferentes gobiernos en cuanto a cooperar de la mejor forma posible para poder asistir a la población extranjera que vive en el país. No solamente la venezolana. Sin embargo, hay que decir que el 90% Es venezolano. de extranjeros en Perú son venezolanos. Hay también colombianos y de otras nacionalidades. Eh, Me parece que este tema del Estado respondiendo a las multas pasará por decisiones del Ejecutivo. Espero que no tenga que subir al Legislativo para que el decreto que posiblemente, y espero que así sea, se apruebe, un decreto supremo. Si no es un decreto supremo, será otro tipo de herramienta, pueda incidir en lograr una amnistía de una multa que efectivamente es producto de desinformación, incluso hasta del plástico, porque el plástico dice la vigencia del documento es de 2020 a 2024. Pues pero esa es la vigencia del plástico. Sí, pero es que el plástico per se no es nada. Es lo que el plástico representa. Y si el plástico dice que es en 4 años que yo me tengo que renovar el documento, entonces es lógico que a partir de eso mucha gente malentienda y no, o haya olvidado que tiene que actualizar la información todos los años. Pero yo creo que la gente preferiría pagar por el plástico todos los años en lugar de pagar una multa que al día es de más de $10. Porque resulta entonces que esta multa se vuelve impagable. Es decir, si una persona con costo genera $10 por día en algunos de los trabajos informales donde está integrado, insertado, ¿cómo pagar una multa que lo único que va a lograr esa multa es desregularizar? Entonces, todos los esfuerzos que hacemos de manera conjunta para regularizar, al final la multa, por las razones que sea, lo único que logra es el efecto contrario. Entonces hay que corregir eso y yo estoy convencido que existe la voluntad por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores, para analizar estos temas y tratar de buscar una solución que sea coherente, pero que al final se enfoque en la gente, que es lo que nosotros queremos, que las políticas públicas se concentren, ¿no? En la gente. Lo que pasa es que los tiempos de conciliación, de debate, de análisis se hacen tan largos, señor Vaca. Por eso un decreto supremo tal vez sea lo más conveniente. Ojalá que salga rápido entonces ese decreto pero supremo. sí creo que el esfuerzo por regularizar tiene que ver incluso con seguridad ciudadana. Por supuesto. Porque es mejor saber quién está y dónde está y a qué se dedica que tener a personas que por una razón u otra salen del radar de las instituciones y posteriormente uno no sabe dónde están. Así es. Ahora, si están saliendo más que los que entran, yo diría, hay una tendencia en cuanto a los flujos migratorios, efectivamente, de salidas, pero no se ha superado todavía el que salgan más de los que entran. Es decir, todos los días ingresan más de los que salen. Pero ese control lo tienen las autoridades, no los organismos internacionales. Esa es una responsabilidad de las autoridades migratorias, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y por eso la importancia de entender que lo mejor es que los puestos de control fronterizo flexibilicen el ingreso de las personas que requieren, en este momento, y en particular los venezolanos, de una acogida que sea desde el mismo ingreso regulada, ¿no? Que se sepan cuáles son sus vulnerabilidades, pero también cuál es su potencial como individuo, para que lo podamos integrar de una manera más expedita. Claro, para que sea una migración productiva, pues. Además, ¿no? Desde el principio.
A propósito del tema de la regularización, ustedes están haciendo desde hace unas semanas un programa de regulación, sale en Regulatones. los regulatones que sale el camioncito. Explíquenos en qué consiste. A ver, yo le cuento el origen de esto. Cuando yo fui a Lurigancho, Chosica, estaba hablando con población venezolana y les pregunté cuántas de ustedes, casi la mayoría eran mujeres, están regularizadas, y al final eran como un 20%. ¿Y por qué el 80% no está regularizado? Porque resulta que el moverme a Lima, el costo del transporte, con quién dejo los niños, yo tengo que trabajar para poder comer. ¿Y qué tal? Y ahí fue donde se me vino la idea, vacunatones. ¿Y qué tal si hacemos regulatones? Y ellas, bueno, prácticamente muy contentas, ¿no? Pero si nosotros venimos a ustedes, o estamos más cerca de ustedes, ¿creen que podrían regularizarse? Por supuesto. Esto lo conversamos con el superintendente y firmamos un convenio con la superintendencia, en donde lo que acordamos fue elegir dónde está la mayoría de la población venezolana ubicada, ya lo sabemos, y entonces en esos lugares nosotros trasladar Carabaya a terreno. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Itinerante. 21 de esas cabinas están ahora en terreno. Más los 2 camioncitos que todo el mundo recuerda, porque no es que nos andemos moviendo de lugar en lugar, porque no hay, digamos, esa capacidad ni logística ni financiera, sino que nos estamos ubicando en lugares donde sabemos hay grandes bolsones de población que necesitan aún regularizarse. Hay 2 tipos de documentos que se van a estar gestionando. Uno es para los solicitantes de refugio, que es la calidad migratoria humanitaria. Resulta que cuando muchos ingresaron a Perú en la época de hace 2 o 3 años atrás, cambiaron de teléfono y de correo electrónico y no ha sido posible contactarnos con ellos, ¿no? Ese trabajo lo ha hecho ACNUR con la CPR, la Comisión Especial para Refugiados. Entonces esperamos que a través de estos regulatones, los que solicitaron refugio, ojo, los que solicitaron refugio, actualicen su información para que esa información que será actualizada, tanto biográfica como biométricamente, sea remitida a la CPR y la CPR confirme efectivamente esta persona solicitó refugio y le apruebe a la superintendencia la entrega de la calidad migratoria humanitaria, que es libre de costo, ¿ok? 0 costo. La otra es para aquellos que ingresaron de manera irregular y que no solicitaron refugio. Y a ellos se les estaría entregando la CPP, que es una categoría de no residente. Entonces es importante que entiendan que es de vital importancia registrarse para empadronarse. Y para empadronarse hay que entregar información biográfica. Eso lo van a hacer los socios de sociedad civil, valga la redundancia, porque es un proceso como de 30 minutos, pero queremos que hayan unos 100 o 200 socios con tabletas llenando información para que después ellos pasen a las cabinas de la superintendencia, que es un proceso de 7 minutos, que captura la foto y la huella dactilar y una información, eso toma 7 minutos. O sea, para entender el proceso, ahí está el link. Yo llego, abro el link y me inscribo. Con los socios que van a estar ayudando. Con los socios que van a estar ayudando. Sí, para la información biográfica. Ok, o sea, ellos tienen que ir a esas 2 grandes sedes. A los regulatones. Los regulatones. Que son para empadronarse. ¿En qué lugares? ¿En qué distrito? Los nombres no los tengo, no me los sé de memoria. En Magdebay puede ser, en Los Olivos. Mira, yo no sé si está acá. Y en Unión Venezolana, me parece. Sí, pero es que son 5 lugares y vamos... 5 ya. Vamos a estarnos rotando. Ok. Porque la idea es ir liberando los territorios de irregularidad. Claro. ¿No? Es decir, ya cuando sabemos que hemos regularizado o empadronado
a una buena cantidad de gente, después viene todo el proceso de impresión de carnet y demás. Por eso los regulatones van a ir acompañados de entregatones. Vamos a ir también a esos territorios a entregar ¿Hasta carnet. cuándo son los regulatones? Mira, el convenio actual termina en diciembre. Las actividades de terreno en noviembre, es decir, que tenemos que apurarnos masivamente, pero continuaremos. Es decir, nosotros estamos movilizando recursos con la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, Canadá. No me sorprendería que también Europa esté aportando con recursos a través de otras entidades, no necesariamente la OIM, para que puedan apoyar estos procesos de regularización. ¿Cuántos venezolanos siguen irregulares acá en Perú? Mira, yo no te podría decir porque eso es lo que nos va a decir todo este proceso de empadronamiento. ¿Y a cuánto van llegando ahora mismo? La idea es que lleguemos a 150,000. Ok. ¿Ok? Pero hay cifras. ¿Qué pasa? Recuerda que, y abuso de mi memoria, pero la calidad migratoria especial de residencia, o CEMER, que tiene un costo, ¿no? Todas estas, que no es la calidad migratoria humanitaria, sino las otras que son de no residentes, CPP, TPT, todas las que han habido, eso ha tenido un costo. Así es. No me acuerdo si es 47.60 o 49 algo, pero una vez que te otorgaron ese documento, tienes un documento que te permite, digamos, integrarte a la economía. La CEMER es una categoría de residente y debe andar por unos 230,000 documentos que fueron emitidos. Si te vas a CPP, debe haber también miles de documentos emitidos, y el anterior era PTP, que también hay miles de documentos emitidos. Esa información es una información de la superintendencia. El 1.4 millones responde a todas esas categorías migratorias que han otorgado, más aquellos que han solicitado refugio. Entonces el 1.49 millones son cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que han cruzado también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde se encuentra la información de aquellos que han solicitado refugio. Ahora, ¿me preguntas cuántos son? Seguramente entraron. Claro, porque va variando. Ingresaron muchos de manera irregular durante la pandemia. Así es. Y a esos son los que necesitamos para actualizar su información, para saber quiénes son y dónde están, no con propósitos de deportación ni mucho menos, sino por el contrario, para otorgarles un documento que facilite su integración en Perú. ¿Qué sigue pasando con los bancos que no quieren abrir cuentas? Porque es una CPP? categoría de no residentes. Las categorías de no residentes no le otorgan todos los derechos. Usted hablaba sobre insertar a la población, los profesionales y todo, y se ha hecho un gran trabajo con muchos profesionales, con algunas organizaciones, con el reconocimiento de profesionales. Pero hay algunos puntuales que todavía no lo logran. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Los farmacéuticos que todavía no lo logran. Pero a eso vamos. A ver, para nosotros regularizarse es importante porque facilita integración. Te voy a dar el ejemplo de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Llamaron al sector salud, a los profesionales del sector salud, y le dijeron no tienen que homologarse, no tienen que hacer nada porque resulta que hay muchos doctores enfermos o que lamentablemente han muerto, y doctoras, pero también enfermeras, laboratoristas, en fin, ¿no? Entonces hubo un decreto. Se autoriza al personal de salud venezolano a integrarse para combatir la pandemia y lograr proteger a la población. ¿Por qué no hacen lo mismo con el sector productivo? Ahora que estamos enfrentando una supuesta hambruna, que muy posiblemente por falta de químicos, de nutrientes, por falta de, no sé, ingreso de pan, de trigo, de cebada, en fin. ¿Por qué entonces no integramos a todos estos profesionales de las cadenas productivas para que estos profesionales en diferentes sectores, ¿no?, puedan aportar al desarrollo? Estos son profesionales que formarlos cuesta millones. Acá ya están formados. Y con experiencia. Entonces yo siempre digo, en vez de estar aprovechando este gran capital humano, los tenemos vendiendo, repartiendo comida, manejando autobuses, taxis o manejando bicicletas. ¿Para qué?
Entonces, ¿quién gana con eso? Compiten con aquellos que no tienen títulos. Es medio difícil de entender, ¿no? Sí. Pero yo también pensaría que hay cierto temor de los profesionales de ser desplazados pero no deberían de preocuparse, porque es que las necesidades del Perú en cada uno de los sectores de la economía son inmensas. Entonces tiene profesores que pueden ir a los lugares donde se requieren más profesores. Pero no se termina de ingenieros, arquitectos, albañiles, labradores. Yo le tengo un ejemplo particular de los los químicos farmacéuticos que le llaman acá. La persona ya tiene 2 farmacias. En forma independiente ha ido creciendo ella. Pero ella tiene que contratar los servicios de una químico farmacéutica para que le dé el permiso que deben tener para emitir y trabajar desde una farmacia. No lo ha podido lograr. Pareciera que las universidades, en el caso de los farmacéuticos, sus procedimientos han sido bien burocráticos y bien fuertes con ellos. Y no han avanzado. Tuvieron un pequeño grupo después de pandemia y no avanzaron más de allí. Yo le hago la petición incluso ahora mismo para ver si los apoya o los recibe, o a ver si quizás interviniendo organizaciones internacionales como la OIM se logra algún convenio con alguna universidad. Porque no hay ventanita por donde ellos no han podido tocar y poder entrar. Yo creo que es más, como dije anteriormente, un temor, ¿no? Sí. A la competencia. Pero es porque nos comportamos como países en vías de desarrollo. Porque si lográramos entender que este potencial humano lo único que va a crear es más empleo y más riqueza, no tendríamos tantos temores. Al contrario, es como maná caído del cielo, ¿no? Sí. Es decir, porque una migración segura, ordenada y regular garantiza que esta migración sea una migración sur-sur, gana-gana. Yo repito eso hasta el cansancio. Sí, lo he visto. Pero hay que entenderlo de esa manera. Así es. Y si nos portamos de otra forma diferente, será porque tenemos algún problema o un conflicto de interés con el permitir que este potencial humano se incorpore a las cadenas productivas. Hay una pregunta que le tengo con el asunto de los peruanos retornados, que es como la migración que ha pasado debajo de la mesa. Retornados de peruanos. De Venezuela, peruanos retornados de Venezuela y sus hijos que son venezolanos. Hay una asociación, de hecho, que se hizo. Ellos vienen trabajando legalmente desde hace un año casi. Se lo menciono porque lo vi que estuvo a propósito del Día del Migrante Peruano hace 2 o 3 días. Me parece en Twitter le vi la información. No se logra aquí el peruano, o le cuesta más incluso que un venezolano, incorporarse dentro de la sociedad. Por muchos factores. Primero porque no lo ven como un peruano, lo ven como un venezolano con DNI. ¿Ya? Incluso les ha costado a muchos el asunto de su identidad peruana. Por las mismas instituciones que se ocupan de eso, RENIE en este caso. Y son peruanos nacidos en Venezuela. Son peruanos nacidos en Venezuela, son hijos de peruanos, o son peruanos nacidos acá incluso. Pero por temas bien estadísticos, pues, tienen sus situaciones, ¿no? Pero pareciera que hay un tema ahí con eso. También quisiera pedirle y solicitarle de manera formal también, a ver si pudiera reunirse con ellos. Hay temas puntuales, porque algunos sí son venezolanos, hijos de peruanos, pero hay temas puntuales con ellos también, aprovechando, ¿no? Incluso porque sé que hay una comisión desde Cancillería, pero todavía parece no hay un nexo, no ha habido un canal que los una a ellos, ¿no? Y hay niños nacidos acá de Venezuela, ¿no? Que ya, incluso al revés, ajá. Padres venezolanos y peruanos. Sí, pero ya los niños que nacen en Perú son peruanos, aunque sean los padres venezolanos, sí. Porque es jus soli. Y eso les otorga a ellos la posibilidad, a los padres, ¿verdad? También de recibir su documento porque ya el niño es peruano. Así es. Y en beneficio del niño, entonces se regularizan y se les otorga la residencia a los padres. Entonces esas son cosas que hay que contemplarlas. No es que esté diciendo que todo el mundo tenga hijos ahora, ¿verdad? Sino forma que parte del proceso migratorio. Es parte del proceso migratorio, cómo se empieza uno a integrar en la sociedad, a las buenas o a las malas. Cuando digo esto sea regular o irregular, son parte de nuestra sociedad, ¿no? Y no es sorprendente que, a pesar de las dificultades, muchas de estas personas, migrantes y refugiados,
estén saliendo adelante, ¿no? Bueno, y finalmente agradecerle por habernos atendido. Yo dije que era una entrevista de 12 minutos, De 18 15. minutos, de 15, y creo que llevamos ya media hora, de hecho. Muchísimas gracias, señor Vaca, muchísimas gracias a su equipo que está ahí detrás de cámara y que ustedes no lo ven, pero es un equipo que trabaja muchísimo siempre detrás de la organización, esos héroes anónimos, ¿no? Y bueno, y a los estudios, esperemos verlo en Divergentes más seguido, porque tenemos entonces mucho material para ponernos al día siempre, y es importante que las cosas que hacen las organizaciones, la gente de a pie lo sepa, porque a veces no tienen tiempo de ver las redes sociales, de ver los Twitter, de ir incluso a las jornadas. Fíjese usted la consecuencia de los regulatones, ¿no? Porque están trabajando, porque están ocupados por sobrevivir, por seguir adelante. Bueno, yo creo que el equipo debe andar en terreno filmando. Dentro de poco yo quiero estar pasando en vivo a través de las redes. Buenísimo. SOR Migración Informa. Hoy se Y regularizaron. le pongo se la orden empadronaron. entonces, la plataforma de Divergentes, para también por allí Excelente. transmitir todo ello. Me uno entonces a esa causa de SOR Migración. Muchísimas gracias, señor Vaca. Y a todos ustedes por seguirnos, divergentes.news, en Facebook, Divergentes News, en Instagram y en YouTube, Divergentes. Gracias.